Buenas tardes y bienvenidos de nuevo. Si estáis por aquí es porque os interesa el tema. Os saludo, Borja Moreno, médico forense del Cuerpo Nacional de Médicos Forenses de España. En este canal vamos a descubrir todo tipo de cuestiones médico-forenses, desde la psiquiatría, la tanatología, la patología, la toxicología forense, etc. Hoy os traigo un temazo: los fenómenos cadavéricos. ¿Y a quién no le va a gustar saber qué nos pasa justo en el momento de la muerte? Incluso antes de que nos puedan cremar, que es lo que mucha gente quiere, después de lo que hablé de los fenómenos de los fenómenos de putrefacción del cadáver. Pues antes nos van a pasar tres cosas. ¿Cómo me gusta a mí decirlo de tres? Pues hoy vais a descubrir cuáles son las tres fases características que nos ayudan a los médicos forenses a calcular la data de la muerte, el cronotanatodiagnóstico. ¿Me acompañas? Bienvenidos y saludos del más acá. Bien. Pues empezamos por el principio. Quédate con las palabras que te he dicho: livor, algor y rigor mortis. Empezamos por el algor, el enfriamiento del cadáver. Esta es la parte esencial. ¿Por qué? Porque tenemos muchas tablas, los normogramas de Gesenge, que nos ayudan a determinar el calor que tiene un cuerpo y el calor que hace fuera. O el frío. Nos ayudan por el cálculo de temperaturas. Ahora os enseñaré el termómetro que yo utilizo para calcular el algor mortis. Nos permite conocer el calor que hay dentro de un cuerpo, el calor residual, que puede depender de muchas cosas. Pensad que un cadáver, desde el momento en que fallece, no puede conservar calor, con lo cual se empieza a perder temperatura progresivamente. La ciencia dice que en ciertas temperaturas tropicales o continentales, se pierde a 1 grado de temperatura por hora, ¿vale? Entonces se puede hacer un cálculo. Y hay unas tablas, el normograma de Gesenge, que te dice qué temperatura hace aquí, qué temperatura tiene el cuerpo. Y tú marcas en las coordenadas y te dice la temperatura, o el tiempo, que ha pasado desde que el cadáver falleció. No solo con eso vamos a calcular la data de la muerte, nos tenemos que basar en otras cosas. Ese enfriamiento cadavérico también depende de muchas cosas. No es lo mismo estar en el agua, que te enfrías mucho más rápido, que estar desnudo, que estar en un sitio con mucho viento, o que estar en una playa bajo el sol, en la que puede haber una hipertermia posterior a la muerte. Tú puedes estar a 40 y muchos grados porque te está dando el sol. Aquí imaginaos en Mallorca, alguien que fallece en una playa se va a seguir quemando la piel y el calor va a aumentar, con lo cual estas tablas no nos van a servir. ¿Cómo se calcula esta temperatura del cuerpo de un fallecido? Principalmente de dos maneras. O se provoca una herida, yo no soy muy partidario de ello, en la que haces una herida iatrogénica provocada por el propio médico en el ángulo infrahepático y metes un termómetro hasta el hígado. Calculas la temperatura interna. O la otra forma, que es menos invasiva, es introducir a nivel rectal el termómetro con una funda. Primero calculas la temperatura exterior y luego introduces el termómetro y tienes la temperatura interior. Te va a permitir en esta tabla calcular con muy poco error la data de la muerte por la pérdida del calor. ¿Qué tenemos también para ver? Tenemos que tener en cuenta ciertas alteraciones. Imaginaos una persona que va con neopreno. Imaginaos el típico cadáver que le ponen la manta en las carreteras, que te pueden enfriar o te pueden calentar. Todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora en la que se encuentra un cadáver, la supuesta hora del fallecimiento y el cálculo de la temperatura. Son alteraciones, una persona que le está dando mucho el aire o que está en el agua. Hay algunos normogramas para las temperaturas de agua también. Con lo cual, ojo a las alteraciones. ¿Qué pueden darse también? No es similar al algor, al enfriamiento, pero me gusta hablar de ello, es la deshidratación. La deshidratación del cadáver puede ser generalizada en ciertas partes del cuerpo y específica. Se va a dar en la lengua y en los labios, en las que se ve una sequedad, un apergaminamiento de las mucosas. No tenemos la lengua para humedecerlo. Y en el ojo. En el ojo se da la mancha de Sommerlacher o la tache noire. Es una deshidratación del ojo, del blanco del ojo, que todo el mundo conoce como el blanco del ojo, de la esclera,
en la que se ve la parte interna, que como es negra, parece que tenga una raya negra el ojo de lado a lado. Os recomiendo buscarla. La mancha de Sommer-Lasher o la tache noire de los cadáveres. Esto es por signos de deshidratación. Yo lo he visto muy bien en un ahorcado. De hecho, me ayudó a ganar un premio a fotografía forense en un levantamiento. Quedó muy chula y me dieron el segundo premio nacional de fotografía forense por esta mancha. No me atrevo a poner la foto, lo siento. Ya hemos hablado de la deshidratación y del algor. Vamos con el siguiente. El rigor mortis, la rigidez cadavérica. ¿Por qué se da esta rigidez cadavérica? Los estudios científicos dicen que la actina y la miosina, que son unas proteínas que hay en la musculatura que podemos mover, se coagulan y se enganchan y se quedan fijas. Con lo cual uno tiende, conforme fallece, a quedarse en esa postura. Y se queda uno rígido, no puede moverse el cadáver. No, obviamente si está muerto no se va a mover, pero el propio forense cuando intenta mover no puede. Y eso es indicio, aparte de ser el único, dicen los autores antiguos y clásicos, que es el único indicio de diagnóstico de muerte cierta, cuando aparece la rigidez cadavérica, porque la temperatura más baja la podemos tener, una hipotermia y estar vivos, y las livideces en algunas fases de la agonía en las que alguien está vivo todavía se dan, con lo cual la rigidez es exclusiva o patognomónica, que decimos los médicos, de la muerte. De una muerte aparente, hay gente que también tiene rigidez, pero contesta y está consciente, ¿me entendéis, no? Bueno, esta rigidez cadavérica se va instaurando poco a poco. Al principio se puede mover el cuerpo y no vuelve a la posición en la que estaba el brazo. Cuando pasan entre 12 y 24 horas, no es que no vuelva, es que el forense no puede mover el cuerpo, la articulación no cede. Ha quedado tan rígido el cadáver que incluso si intentas moverlo, mueves el cadáver en bloque. Digo por experiencia propia que hay que estar fuerte para moverlo y no hace falta ser un salvaje moviendo las articulaciones, porque podrías llegar, según el hueso y la densidad del hueso en un anciano que ha fallecido, podrías provocar alguna fractura postmortal, con lo cual no hay tampoco que excesivamente forzar una articulación. Si no cede, no cede. Esta rigidez se establece, ya he dicho, en 12-24 horas. ¿Y luego qué le pasa? Porque los muertos se ablandan. Ya hablé en el otro vídeo de la autólisis y la putrefacción. Pues sí, cuando el cadáver empieza a soltarse, dicen los autores, y es que vuelve a tornarse flácido, es porque ha empezado la autólisis y la putrefacción. ¿Os acordáis de la mancha verde que os dije? Pues justo la autólisis y la putrefacción empiezan cuando el cadáver se está soltando. A partir de 48-72 horas se da esa putrefacción de la que ya hablamos en otro vídeo y que podréis ver porque está en mi canal. Pero aquí la rigidez ya desaparece. ¿Qué variaciones hay importantes de la rigidez? Hay formas de morir que hacen que la rigidez se empiece más rápido y dure más tiempo. Y hay otras que hacen que el cadáver esté menos rígido. ¿Qué situaciones hace que no haya rigidez? Un movimiento continuo del cadáver. Por ejemplo, en aguas bravas, en el mar, se podría dar que la rigidez no estuviese tan establecida, porque el cadáver no para de moverse. Esto pasa en otro fenómeno cadavérico, ahora lo hablamos, en las livideces. Y luego tenemos una alteración de la rigidez, el espasmo cadavérico. Se ve en algunos casos muy característicos en las que la rigidez ¡pam!, se establece en el momento de la muerte. Momentos en los que hay una alta emoción o una contracción muy brusca de algunos miembros. ¿Se os ocurre alguna? Pues sí, por ejemplo, se ha descrito en algunos escaladores que intentan agarrarse en el último momento y caen, y las manos se encuentran rígidas. Hay gente que en un momento dado iba a perder mucho dinero y antes que salvar la vida prefirió salvar el dinero. Esto es un caso mío personal y tiene la mano rígida con los billetes, pero lo siento mucho, pero ese dinero se ha quedado en nuestro plano. La persona ha fallecido, prefirió salvar los billetes a la vida. ¿Y dónde más? Suicidios. Suicidios por arma de fuego. En el momento del disparo, la mano a veces se queda el espasmo cadavérico y uno se queda rígido. Eso es muy útil para saber
si ha sido un homicidio o ha sido un suicidio. Y por último, el livor mortis, las livideces cadavéricas. ¿Sabéis qué son las livideces? Yo lo voy a explicar al revés hoy. Siempre lo explico como la sangre en planos declives. Pues hoy lo voy a decir otra cosa, de otra forma. ¿Cómo son los cadáveres? ¿Qué decíamos en el otro vídeo? Blancos. Nos impresionan por lo blancos que son los cadáveres. Que son de la ausencia de sangre. Pues sí, es así. Cuando tenemos la piel, cierto color de la piel, voy a hablar de una persona con la piel relativamente blanca, yo soy un poco moreno, pero ¿por qué se mantiene de color la piel? No solo porque te dé el sol, sino porque hay sangre fluyendo. Si tú te pellizcas mucho, ¿qué va a salir? Una equimosis, un enrojecimiento, ¿no? Ese enrojecimiento, ¿por qué es? Por la circulación, porque el corazón está bombeando sangre y aquí llega más circulación, ¿vale? Y está más rojo. ¿Qué pasa a veces si tú aprietas en alguna parte del cuerpo? Voy a intentarlo, yo creo que sí, ¿no? Se queda blanco, se blanquea, pero luego enseguida vuelve el color. Vale. ¿Qué pasa si el corazón para de latir? Fenómeno fisiopatológico que llamamos un error de la fisiología, ¿no? Bueno, pues esta fisiopatología de ausencia de latido cardíaco hace que no haya movimiento de la sangre. Si no hay movimiento de la sangre, ¿qué pasa? Que te quedas pálido, no llega la sangre a los capilares, ¿vale? Entonces es ese blancor, ese livor mortis es el blancor de los cadáveres. Pero si estás blanco, ¿dónde está la sangre? Justo en el lado contrario. Si tú estás tumbado, si estás blanco de cara, de tórax y de abdomen, la parte declive, lo que está en contacto con el suelo, va a estar mucho más oscuro de lo que es habitualmente. De hecho, se torna de este color. Livideces oscuras, al principio más claritas, pero luego confluyen todas y se hace una mancha muy roja, rojo vinosa. Aunque hay algunos tóxicos que cambian el color de esta mancha. Ya diremos cuáles, pero eso da indicios de que el forense puede decir, uy, aquí puede haber algo más. En definitiva, esa lividez, esa mancha confluyente, queda por gravedad en los planos más cercanos al suelo. Si uno está tumbado boca abajo, pues estará en el cogote, en la parte posterior del tórax, en el dorso, lumbares, incluso en el glúteo, miembros inferiores, en la cara interna. Es así. Pero ¿y si estoy boca abajo? Pues estará en la cara, estará en el tórax y estará en el abdomen, esa mancha confluyente roja, ¿no? La sangre, por gravedad, cae a la parte más declive porque no hay latido cardíaco, vuelvo a repetir. Bien, ¿pero qué ocurre? Lo mismo que yo os decía, si yo aprieto, se blanquea, ¿es así? Pues si hay una parte del cuerpo en contacto con una superficie, se va a blanquear y no va a haber livideces. Si yo tengo la cara apoyada cuando me muero contra el suelo, cuando me vayan a mover, esa zona va a estar blanca, porque va a estar en contacto y los capilares no se van a llenar, aunque sea de la sangre que caiga por gravedad, se quedará en los alrededores y no va a pasar a esas zonas. Esto es fácil de entender también si alguien lleva un cinturón o la ropa interior si va muy marcada. En la goma, la zona de la goma o la zona del cinturón no va a haber nunca livideces, pero sí arriba y abajo, pero ahí no. ¿Dónde habrá livideces en una persona que está colgando? ¿En un ahorcado? Pues sí, estará en miembros inferiores, en miembros superiores en las manos, porque están colgando, e incluso en la mandíbula, la zona de la mandíbula y del cuello. ¿Por qué? Porque hay un lazo que impide que no baje la sangre de la cabeza. Y entonces va a haber livideces también en la cabeza, una congestión y unas livideces. Tema importante, las livideces. Las livideces, al igual que la rigidez, no se fijan en un momento, no es plan, las livideces están ahí. No, se van fijando poco a poco. Eso quiere decir que si tú aprietas, como si yo aprieto aquí, no se ve mucho porque estoy vivo, pero si aprieto mucho en un cadáver, sobre la lividez se va a quedar una huella blanca. Luego desaparece y vuelve a ser como una lividez. Pero si se sigue quedando blanco, se llama digitopresión positiva, nos habla de que las livideces se están fijando y nos estamos acercando a las 12 horas de la data de la muerte. A partir de las 12-24 horas, según otros aspectos que hay que calcular, las livideces se quedan fijas y por mucho que tú aprietes, eso se va a quedar rojo vino, como este. Eso nos ayuda a calcular la data de la muerte. ¿Dónde nos salen livideces? Y lo he dicho antes, con la rigidez. Si el cadáver está continuamente en movimiento, aguas bravas, ríos, en el mar, no va a haber livideces. ¿Y para qué nos puede ayudar también las livideces?
si nos han movido el cadáver. Si el cadáver aparece con las livideces en la cara y está boca arriba, te han movido el cadáver. Llama a la policía científica, llama al juez, que ahí puede haber habido un homicidio y lo estén ocultando. Un cadáver con las livideces traspuestas, que se llaman, que tiene livideces en dos partes del cuerpo, eso es muy indicativo de homicidio o de que ha pasado algo raro. Alguien ha movido un cadáver. ¿Quién mueve un cadáver? Quien intenta hacerlo desaparecer. Y la rigidez lo mismo. Un cadáver que aparece rígido en la postura en la que estaba y aparece así alguien que estaba durmiendo de la otra forma, cuidado que te han movido el cadáver, y si te lo han movido es porque han intentado ocultar algo, o al menos de primeras. Terminar, hablo de las hipóstasis, que es las hipóstasis viscerales. ¿Esto qué es? La lividez propiamente dicha en los órganos. Hay quien dice, los forenses, cuando yo empezaba también, cuando tú extraías un pulmón y decías, tiene livideces el pulmón, tiene una congestión, esto es que el fallecido ha tenido una congestión pulmonar. Y el forense que te está formando te dice, no hombre, no. Eso son las hipóstasis. Las propias vísceras, por gravedad, también tienden a llenarse de sangre las partes más declives. Y en el pulmón, por ejemplo, pasa así. Y se llaman hipóstasis viscerales. Y en definitiva, me parece que hemos hablado de las tres grandes palabras de la medicina forense y de la muerte que tanto nos asustan a veces. Livor, algor y rigor mortis. Los tendrás y es normal, porque lo raro sería que no los tuvieras. Muchísimas gracias por venir al canal, sobre todo si has aguantado hasta el final. Espero que este contenido te sirva para lo que sea que estés estudiando. Búscate la vida, que la muerte viene sola y sabe perfectamente cómo tiene que hacer. Hasta luego.